un bonito objetivo y es el de mostrarle a todos los chicos de la facultad que las finanzas no son difíciles, que entender matemática financiera, entender contabilidad, entender economía, macro, micro, no son cursos complejos, que el problema no son los estudiantes, sino tal vez son los propios docentes que no se dejan entender. Vamos a suponer que no se dejan entender. Entonces, aquí queremos, la metodología de enseñanza va a ser un poquito diferente, no va a ser la típica que el profesor lee la diapositiva, no. Vamos a tratar de explicarlo de la manera más, con las definiciones técnicas, sí, pero también un poquito más también con analogías, con ejemplos sencillos, e incluso aplicado a tu vida cotidiana, para que se pueda entender de la mejor manera. Bueno, empezamos de esta manera, este bonito taller, y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El tema a abordar el día de hoy es interés, lo que concierne a interés, lo que concierne también a descuento, y último, estaríamos cerrando con lo que es teoría de rentas, que creo que es el tema más votado y más seleccionado por la gran mayoría de los chicos que están aquí. Pero, ya, Franco, ¿por qué vamos a tocar interés? Ya lo he visto en la primera semana de clases. ¿Por qué vamos a tocar descuento? Incluso algunos docentes creo que no tocan mucho descuento. ¿Por qué vamos a tocar estos temas? Estos temas nos van a dar una base muy fuerte para entender teoría de rentas. ¿Ok? E incluso en interés nosotros vamos a ver que muchos docentes no explican muy bien cómo se convierten las tasas. Te dan los ejercicios, no explican bien, etcétera, ¿no? Y cuando el estudiante llega a estos puntos, como en teoría de rentas y más adelante en lo que es tu cuadro de amortización, deuda, etcétera, llegan con falencias y no es por culpa del propio estudiante, sino es por una falta de contenido por el propio docente, ¿ok? Y entonces vamos a intentar cubrir esas partes. Vamos con el primer tema, que en este caso vendría a ser interés. Siguiente diapositiva. Ok, chicos, para empezar, el interés como tal, vamos a entrar en dos definiciones, lo que es el interés y lo que es el descuento. Ambos están muy relacionados, ambos te van a indicar, son la contraria, es como el agua y el fuego, ¿ok? El interés, vamos a definirlo, al menos en esta primera etapa, como la suma de intereses, ¿ok? Y después vamos a ver el descuento como la resta de intereses, de manera sencilla. Nosotros podemos entender que en las finanzas, una de las ideas más importantes es que el dinero no vale lo mismo hoy que mañana, ¿ok? Y esto lo podemos entender de cierta manera, porque si tú le prestas a alguien dinero, tú vas a esperar que esa otra persona te dé algo a cambio, o sea, que te devuelva el dinero y que te dé algo adicional. Ahora, lejos de eso, cuando tú le pides algo a cambio por ese préstamo, por ese favor, estás contemplando tres cosas muy importantes. Dentro de ellas, obviamente, es el hecho de que tú renuncias a poder utilizar ese dinero, porque lo estás prestando, lo estás cediendo por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, perdón. Aquí tengo, ya. Luego, también tienes que considerar el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú prestas el dinero, puede y cabe la posibilidad de que tal vez no te lo regrese. Entonces, son algunos de los factores que contemplan lo que es el interés. O sea, el interés es una medida que se utiliza en las operaciones financieras para tener un respaldo y un rendimiento a cambio de esa operación. ¿Ok? Es como cuando tú vendes algo, literalmente es así. Tú alquilas algo, normalmente, incluso actualmente cuando alquilan un DEPA, cuando alquilas un bien, te dan un pago a cambio. Lo mismo es cuando tú prestas dinero, de esta manera, más o menos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Factores que contempla el interés. En esta parte, el interés no solo refleja el paso del tiempo, sino que también va a englobar varios factores.
El valor de dinero en el tiempo. Hoy el dinero vale más que mañana. ¿Por qué? Porque puedo invertirlo, puedo gastarlo, puedo hacer que produzca beneficios. Por ejemplo, si tú tienes 100 soles y hoy puedes invertirlos y convertirlos en más dinero en el futuro. Puedes depositarlos en alguna cuenta de ahorro y te genera, poquito, pero te genera. Otro factor que contempla, como ya lo hemos mencionado, es el riesgo de crédito. Siempre existe la posibilidad de que quien pide prestado, o sea, la persona que le está dando dinero, no te lo pague. O es más, mientras mayor sea el riesgo, mayor será la tasa de interés. Por ejemplo, si tú le prestas dinero a alguien que tiene un historial que dice de no pagar, obviamente para poder reflejar esa tasa, ese riesgo que tú estás asumiendo, le das una tasa de interés mucho más alta. Y esto se ve reflejado incluso en el mundo corporativo, que los proyectos de mayor riesgo son los que más cuesta o los que más piden como tasa de rendimiento, que es esto lo que nosotros estamos explicando como interés. El otro factor que contempla es la inflación. ¿Por qué? Porque un sol hoy vale más que mañana. Ejemplo, tú puedes comprar hoy día un pollo con 10 soles. El próximo año puedes comprar medio pollo con los mismos 10 soles. Al tercer año compras un cuarto de pollo con los mismos 10 soles. Al quinto año te compras la patita nomás. Al décimo año te compras la uña de pollo nomás ya. Entonces, por más, el dinero pierde valor. No es que pierda, el término correcto aquí es pierde poder adquisitivo. Cada vez compras menos. Entonces, si tú le prestas dinero a alguien hoy día y te va a devolver la misma cantidad mañana, dime, para poder compensar esa pérdida de poder adquisitivo, te tendría que dar un poquito más de lo que tú le has prestado. Porque por el contrario, si tú le has prestado 10 soles el primer año y tú puedes comprar un pollo con 10 soles, al segundo año te devuelve los mismos 10 soles, tú ya no puedes comprar un pollo con los mismos 10 soles. Tendrías que exigirle a esa persona que te dé un monto equivalente. Ahí entra a tallar el interés, ¿ok? El interés no es solamente crédito, ¿ok? También incluye estos factores. Por otro lado, tenemos el costo de oportunidad, un concepto de economía, ¿no? El dinero disponible hoy vale más. El interés premia de cierta manera a quien renuncia a tener el dinero, por decirlo de esa manera. Es un ganar-ganar, ¿no? Tú le das dinero a otra persona y tú obviamente esperas algo a cambio. Tipos de interés, chicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, chicos. Tipos de interés, aquí ya entrando un poquito más a profundidad, tenemos el interés simple y el interés compuesto. Nosotros vamos a tallar un poquito en lo que es interés simple, sí, a manera teórica, pero no es el más utilizado, de hecho casi no se usa en el mundo corporativo. El que más se utiliza es el interés compuesto, como bien se sabe. ¿Por qué se aplica más el interés compuesto? Si tú comparas ambos con un mismo monto de inversión, ¿cuál de los dos te va a dar más dinero? Te va a dar más dinero el interés compuesto. ¿Por qué? El interés simple lo que hace es multiplicar una tasa, que puede ser 10%, por el monto de inversión inicial. Por ejemplo, si tú pides prestado 100 soles y la tasa de interés es 10%, lo que tendrías que pagar es 110%. Eso es en un año. Si serían en 2 años, sería 10% el primer año, 10 soles, 10% el segundo año, otros 10 soles, sumas todo, 120 soles. O sea, no va a cambiar. En el interés compuesto, sí cambia. ¿Por qué? Porque el primer año te va a calcular esos 10%, ese 10% de los 100 soles, 10 soles. Se suma y tienes 110 soles. A esos 110 soles se le vuelve a aplicar la tasa, que en este caso es la misma, 10%, pero el monto es mayor. El 10% de 110 es 11 soles. Entonces, cuando tú sumas y comparas ambos, quien más, entre comillas, podríamos decir que el más caro o el que más te genera rendimiento, si lo vemos desde la otra perspectiva, es el interés compuesto. Por eso es el más aplicado en el mundo comercial, en el sistema financiero, etcétera, porque es el que más rentabilidad genera para aquellas personas que se dedican a este tipo de giro de negocio.
¿Ok? En el interés simple nosotros tenemos la fórmula que para calcular el interés es básicamente el monto inicial por el interés por el número de periodos. Como lo vimos en el ejemplo que acabo de proponer, tiene 100 soles, 10% de interés, 100 soles por 10%, 10 soles. Por un año, 10 soles. ¿Sí? Si tiene 100 soles por 10%, por 5 años, 50 soles. Y así. Es de manera proporcional, es de manera directa, no cambia, no varía, es constante. En cambio, en el interés compuesto sí. Y lo vamos a ver en ejercicios más adelante. Pero quiero que esa idea sí se mantenga. Que el interés simple es constante, es proporcional, es directo, no varía. Se queda ahí. ¿Ok? Ahora, en el interés compuesto, como ya lo mencioné, ok, en el interés compuesto nosotros vamos a capitalizar, ¿ok? Este tema o este concepto de capitalizar, este tema sí, este concepto, perdón, anótalo, es muy importante. Capitalizar y descuento, ¿ok? Capitalizar lo vas a ver en muchos otros lados, incluso en contabilidad te van a decir, por ejemplo, capitaliza las utilidades, capitaliza las ganancias, capitaliza intereses. ¿Qué significa capitalizar? Capitalizar es sinónimo de sumar, no hay otra cosa más. Si lo queremos ver de manera sencilla, es sumar. Y el descuento, si yo te digo, descuenta, lo que vemos normalmente en tiendas de supermercado. Un producto vale tal precio y te dicen, oye, con este descuento te vale menos. ¿Qué es lo que estás haciendo en ese momento? Operación básica fundamental de la matemática, estás restando. En capitalización sucede lo contrario. Si te dicen, oye, te voy a prestar 100 soles y se va a capitalizar 10%, lo que te está diciendo es que se va a sumar 10% del monto inicial, ¿ok? Esos conceptos, por más que por ahí tal vez parezca un poco sencillo y parezca un poco redundante, es muy importante aclararlo porque muchas veces no se aclaran en clase y quedan esos huequitos. Y al final esos pequeños huequitos terminan afectando el rendimiento del propio estudiante. ¿Ok? Ahora, en el interés compuesto, nosotros podemos ver que la primera fórmula o la fórmula base es básicamente similar a la que nosotros tenemos en interés simple. ¿Ok? Aquí entra una demostración matemática. El monto inicial M1 es igual al capital inicial por 1 más el interés. ¿Ok? Ahora, vamos, eso es para el primer periodo. ¿Ok? En el primer año sería monto inicial por 1 más el interés. ¿Qué pasa si yo lo llevo a 2 años? Sería, como se capitaliza el monto inicial que era C, yo lo reemplazo, ¿ok? Esa parte de ahí quiero que observen bien en la pantalla y van a poder observar que en el primer periodo, recuerda que el interés compuesto capitaliza, o sea, va a sumar, ya, vas a tener un monto inicial, primer periodo, se le suman intereses. Sobre esta nueva cantidad, sobre este nuevo monto, se aplica el interés. Se vuelve a sumar todo. Es como una esfera de nieve, es como una bola de nieve, ¿ok? Que va desde la cima de la cima de la montaña, hasta la falda de la montaña, ¿no? Conforme va rodando la bola de nieve, se va haciendo más grande. Lo mismo sucede en el interés compuesto. En el primer periodo, una bolita pequeña. En el segundo periodo, como se vuelve a hacer, pero con el nuevo monto, se hace más grande. Entre más tiempo se va haciendo más grande y más grande. Lo mismo sucede aquí. Nosotros tenemos que para el segundo periodo, el monto inicial ya no es C. Ahora, el monto inicial, ¿quién sería? El monto inicial sería lo que nosotros nos dio como resultado en el primer periodo. C por 1 más I. Lo reemplazamos. Pero aquí tenemos que multiplicar por el interés, la otra parte de la fórmula que era 1 más el interés, ¿no? Y de esta manera vemos que se duplica, tenemos 2 veces el 1 más el interés. 1 más el interés por 1 más el interés es 1 más el interés al cuadrado. Y así nos queda monto inicial por 1 más el interés al cuadrado.
Y lo mismo va a suceder para los próximos periodos. Es más, si te das cuenta, en el segundo periodo la potencia es 2. En el tercer periodo sería 3. En el cuarto periodo serían 4. Y en el quinto periodo sería 5. Y así nace la famosa fórmula del interés compuesto, ¿no? Que es el monto que tú quieres calcular va a ser igual al monto inicial por 1 más el interés elevado a la n. Ahí está, lo podemos observar. Siendo n el número de periodos que nosotros vamos a tener y la tasa de interés, c el monto inicial y m el monto final que nosotros queremos calcular. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió? Gianfranco, no te entendí. Está un poquito complicado. ¿Queda algún huequito por ahí, tal vez? Puedes levantar tu manito, si es que es así. O un like, si es que todo está claro. Like. Ok. Ahora, el tema central aquí en interés. Okay. El tema central aquí en interés es cómo vamos a convertir las tasas. En interés simple no hay ningún problema porque es de manera directamente proporcional. No varía, no cambia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú tienes 10% anual y tú quieres saber la tasa mensual, ¿qué es lo que haces? De manera proporcional, divides entre 12. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. Entonces, tú ¿cuánto era? 10%. 10% entre 12 te da la tasa mensual. Viceversa, tienes 10% mensual. Lo quieres pasar a anual. ¿Qué es lo que haces? Multiplicas 10% por 2, que es el tiempo que quieres, que es un año, ¿no? En este caso te daría una tasa del 120% por ahí. Es de manera proporcional, es de manera directa. La carnecita aquí es el interés compuesto, que al menos para hacer la tasa, para saber cómo convertir las tasas, sí hay una fórmula. Y la fórmula es 1 más el interés original elevado a la n menos 1. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar una analogía, ¿ok? En la conversión de tasas. Eso sí quisiera tallarlo un poquito. Ya. En la conversión de tasas, normalmente, al menos en interés compuesto, los intereses sí se acumulan, que es la capitalización. Por lo tanto, la relación ya no es lineal. O sea, ya no es como que tú puedas multiplicar o dividir simplemente la tasa. Divides si es que quieres pasar de un periodo mayor a un periodo menor. Ya, vamos a aclarar esa parte en interés simple para que se pueda entender. Cuando tú tienes una tasa anual, esto aplica para los dos casos. Cuando tú tienes una tasa anual y tú la quieres pasar a una tasa más pequeña en periodo, por ejemplo, anual a mensual, anual a semestral, anual a bimestral, etcétera, tú la quieres pasar de un periodo grande a un periodo pequeño, se divide, ¿no? Un año a mensual lo divides entre 12. Un año a semestral lo divides entre 2. ¿Por qué? Porque el año tiene 12 meses. Y así. Cuando quieres pasar de un periodo pequeño a un periodo más grande, por ejemplo, mensual a anual, lo que haces es simplemente multiplicar. Eso funciona en interés simple, pero eso ya no lo puedes hacer en interés compuesto. ¿Por qué? Porque los intereses se suman. Cada periodo tienes un monto final diferente, porque se va haciendo más grande, con la lógica de la bola de nieve, ¿no? Se va haciendo más grande cada vez. Entonces, en interés compuesto, la fórmula, como ya lo acabamos de ver, nos va a ayudar a dar ese ajuste, ¿ok? Aquí la lógica es básicamente similar a la que ya hemos trabajado anterior, pero con potencias. ¿Por qué? En una lógica proporcional, puedes multiplicar y dividir, y no se afecta el resultado. Tienes una relación directa. La conversión es directa. Cuando tú tienes, en este caso en el interés compuesto, la relación
no es lineal, no es directamente proporcional. La relación, ¿cómo es? Es exponencial. Como es exponencial, y es más, lo podemos ver en la fórmula, que en la fórmula del interés compuesto, el n está arriba en el exponente, porque la relación es exponencial. El tiempo es un factor exponencial. ¿Por qué exponencial? No sé si has escuchado este término. Oye, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, el virus, los contagiados por el COVID-19, el crecimiento de los contagiados está creciendo de manera exponencial, decían, ¿no? Y relacionaban exponencial con un crecimiento muy rápido. Y efectivamente, el término exponencial viene a crecimiento rápido, a crecimiento cada vez más grande. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener dos lógicas. En la anterior ya vimos, si es de un periodo mayor a un periodo menor, divides. Si es de un periodo menor a un periodo mayor, multiplicas. Simple, listo. Ahora, en el interés compuesto, cuando tú vas a pasar de un periodo mayor a un periodo menor, por ejemplo, de un año a mensual, tú vas a hacer que el exponente se vuelva una fracción. ¿Ok? Por ejemplo, tú tienes una tasa anual y la quieres pasar a mensual. ¿Cómo sería o qué número colocarías tú en la fracción? Si en la división, el interés simple, tú dividías entre 12, por ejemplo. En este caso, la fracción sería un doceavo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes un año y lo quieres pasar a meses. Cuando tú tienes una unidad menor a una unidad mayor, por ejemplo, quieres pasar de meses a años, el exponente es entero. ¿Ok? Es un número entero. Por ejemplo, de manera rapidita, tú puedes tener una tasa del 12% o cualquier número, 10% para simplificar. 10% anual. Entonces, ¿cómo lo aplicarías en esta forma? Allá, anual a meses. ¿Quieres pasar una tasa del 10% anual a una tasa mensual? ¿Cómo lo harías aplicando esta fórmula? Aplicas tu fórmula, sería 1 más el 10%, cierras paréntesis, elevado a ¿qué? Recuerda, estamos yendo de un periodo mayor a un periodo menor. Tu exponente sería una fracción o un número entero. Tu exponente, a ver, levanta tu manito si crees que el exponente sería una fracción. O tu like. Exacto. Levanta tu manito si crees que el exponente sería un número entero. Ya nadie levantó la mano. Excelente. Ahora, si tú tuvieras una tasa del 10%, igualito, pero esta tasa es mensual y tú la quieres anual, tu exponente sería una fracción o un número entero. Levanta tu manito si crees que es un número entero. ¿Bien? ¿Mal? ¿Se entendió la lógica ahí? Recuerda, estás pasando de una tasa pequeña, mensual, a una tasa más grande, anual. Ahí tu exponente, ¿cómo tiene que ser? Entero sí o sí. Y va a depender, ¿no? Si tú quieres pasar de meses a un año, 12. Si tú quieres pasar de un mes a un semestre, por 6. Elevado a la 6, perdón. ¿Ok? Básicamente esa es la lógica que hay que tratar en lo que es interés simple e interés compuesto. Y lo vamos a trabajar en ejercicios en Excel más adelante, pero esa es la lógica que quiero que se quede. Cuando es interés simple o es interés compuesto, tienes que tener en cuenta que de una cantidad más grande a una cantidad más pequeña, fracción. Ya sea que lo multiplicas directamente, o sea, lo vas a dividir, o lo vas a tener en el exponente. Y igualito, si es que tú quieres pasar una cantidad menor, un periodo menor a un periodo mayor, simplemente en el interés simple multiplicas por un número entero y en el interés compuesto elevas a un número entero. ¿Ok? Listo. Pasamos a la siguiente diapositiva para poder abordar el siguiente temita.
y vamos a trabajar lo que es descuento ahora. Bien, ok. En el mundo financiero, no siempre esperamos hasta el vencimiento de una cuota para recibir o pagar dinero, ¿ok? Por ejemplo, eh, digamos que tú tienes que cobrar una deuda de acá 20 años, pero ocurrió X motivo y tienes una emergencia y necesitas usar ese dinero ahorita, pero tú tienes que cobrarlo de acá a 20 años. Tú vas y hablas con el banco y le dices, oye, yo quiero cobrarlo hoy día porque tengo esta emergencia, tal, 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 justificas, etc. Te aprueban para que lo puedas sacar antes, pero el banco te va a decir una condición, lo sacas antes, pero va a ser menos platita. ¿Por qué? Porque con el tiempo, lo mismo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Que es con el interés, ya sea simple o compuesto. Entre más tiempo pase tu dinero en el banco bajo una tasa de interés, más grande se va haciendo, ¿no? La bola de nieve que se va haciendo más grande. ¿Qué pasa si ahora, digamos que la bola de nieve tenía que bajar hasta lo más bajo de la montaña y tú decides bloquear el camino y la bola de nieve ahora solamente llega hasta la mitad? ¿Sí o no que la bola de nieve sería más pequeña? O sea, ya no llegaría a ser tan grande como hubiese sido si llegaba hasta el final. Sería un poquito más pequeña, porque ya no ha recorrido todo ese camino, ya no ha podido seguir incrementando su tamaño. Lo mismo sucede aquí. ¿Ok? En el descuento, nosotros vamos a traer un valor futuro a un valor presente. ¿Ok? Va a ser básicamente podríamos decir que es como adelantar, ¿no? El adelantar el cobro de un valor futuro, una letra, un pagaré. Un pagaré es un documento que a ti un préstamo bancario, vamos a decirlo por un momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros traemos ese valor al presente, el banco, el comprador, etcétera, quien sea la entidad, nos va a rebajar el monto, ¿ok? Y eso también, por más que no lo creas, esto es una estrategia financiera que se aplica en empresas y se le conoce como el leasing financiero, ¿ok? Luego, mira, para darte un poquito de contexto y veas qué tan importante es este tema. Normalmente, las empresas dan a crédito, o sea, dan fiado, ¿no? Y le hacen firmar un documento a quien le están dando fiado, obviamente, papel firmado siempre, le dan un papel, hacen firmar su contrato y la persona que está sacando fiado se compromete a pagar tal fecha. ¿Ok? Hasta ahí normal. Pero, ¿qué pasa si la empresa tiene problemas, o sea, no tiene plata, se quedó sin plata, y lo único que le queda es ese documento donde dice que va a cobrar de acá a un tiempo? No puedes ir a tu cliente que le has dado fiado y decir, oye, págame hoy día, porque tienes un papel que dice que le vas a cobrar de acá todavía un tiempo. ¿Qué hace la empresa? Aquí entra una estrategia que se llama el leasing financiero. Lo puedes googlear incluso. ¿Qué es el leasing financiero, Gianfranco? El leasing financiero es cuando tú tienes cuentas por cobrar, el término correcto es cuentas por cobrar, tú vas a una entidad que se encarga de hacer estas operaciones específicas del leasing financiero y te va a decir, ven, yo te compro tu cuenta por cobrar, pero no te voy a pagar, obviamente no te va a pagar el mismo valor. Por ejemplo, si tu cuenta, en tu documento, te decía que de acá a un mes, vamos a poner 6 meses, de acá a 6 meses le ibas a cobrar 100 soles a tu cliente que le diste fiado. Esta empresa te va a decir, yo te doy plata ahorita, pero no te voy a dar los 100 soles que dice tu documento, te voy a dar un poquito menos. Y tú te estarás preguntando, ¿qué es lo que gana la empresa que está haciendo esta operación? La empresa que hace esta operación se queda con tu papel. O sea, tú ya no vas a tener derecho a cobrar nada. Tu cliente ya no te va a pagar a ti. ¿A quién le va a pagar ahora tu cliente? Le va a pagar al banco, a la empresa con la que estás haciendo esta operación. Tú le tienes que notificar al cliente, oye, acabo de vender la cuenta a esta entidad. Ahora ya no me vas a pagar a mí, le vas a pagar a la otra empresa. ¿Ok? De eso se encargan esas empresas. Comprar una deuda más barata y la cobran
por su valor que sí ya estaba pactado. ¿Sí? Sí, sí. Justo esto iba a preguntar si era el equivalente a una compra de deuda y justo lo acaba de confirmar. Exactamente. Es básicamente compra de deuda. Pero en la finanza se conoce como leasing financiero. O sea, el término técnico es leasing, pero básicamente es compra de deuda. ¿Ok? Y es la ganancia, ¿no? Normalmente se da por temas de liquidez cuando algunas empresas no calculan, no hacen bien sus cálculos, existen ciertas deficiencias en la política de crédito, le prestan a cualquier persona y las consecuencias son esas, ¿no? No tener platita. ¿Sí? Adelante. Profe, también puede ser de repente no que calcularon bien sus tiempos de pago, sino que de repente el cliente se demora en pagar también. Exacto. Aquí entra a tallar un tema y es el hecho de que cuando una empresa presta dinero, o sea, da una cuenta a cobrar a cualquier otra empresa, a sus clientes, pasa por un filtro, pasa por un filtro. ¿Y de qué se trata ese filtro? La empresa va a ver su historial crediticio, va a consultar con las empresas del mismo sector, oye, tú has trabajado con este cliente, te ha pagado, ¿no? Porque normalmente lo que se da con estos clientes morosos es que se van a una empresa, no le pagan, se van a otra, no le pagan, se va a otra empresa y no le pagan. Las empresas lo que tienen que hacer es registrar estas deudas y notificarlas para que figure tanto en el sistema crediticio y se emitan alertas con este tipo de clientes, empresas, ¿no? Básicamente eso. Pero antes de que una empresa, cuando tú estés chambeando en cualquier empresa, antes de que tú le des fiado, vamos a decir fiado, antes de que tú le des fiado a alguien, tú tienes que asegurarte, revisarle hasta el alma, tú tienes que revisarle hasta el alma a esa empresa. O sea, sé que eso va a sonar muy bien, pero tienes que revisarle hasta el alma a la empresa. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el encargado de esa área. Y cuando no te pague el cliente, tu jefe, el CEO, el dueño de la empresa, no va a decir, oye, pucha, qué pena, no nos ha pagado el cliente. Te va a mirar grueso y te va a decir que es tu culpa, es tu responsabilidad, porque tú estás estableciendo los criterios y bajo tu responsabilidad tú decides a qué clientes se les da bajo esa cuenta por cobrar. Es tu responsabilidad. ¿Ok? Por eso, no es por asustar, ¿ya? Pero sí es como que los financistas tenemos que tener un ojo brutal. No sé si has visto ese TikToker de, creo que es ingeniería, pero siempre dice ojo brutal. Tienes que tener un ojo brutal para este tipo de cálculos y ser muy frío. ¿Ok? Muy frío en estos cálculos. Volviendo al tema, para no desviarnos, esto del descuento nos sirve para esas operaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a querer hacer este tipo de operaciones, tú puedas comparar empresa A del leasing financiero te va a dar una tasa de descuento. Empresa B te va a dar otra tasa de descuento. Empresa C te da otra tasa de descuento. ¿Con quién te vas tú? Con quien te dé la menor tasa de descuento, porque tú quieres recibir más efectivo. ¿Ok? El descuento parte de dos supuestos fundamentales. El primero es que, vamos al ejemplo de un viernes negro, creo que se le dice así. Normalmente el precio original lo suelen rematar por un precio más bajito, ¿no? Digamos que un televisor estaba a 100 soles y con el viernes negro el televisor te lo vendieron a 10 soles. Mira esa rebaja. Entonces, ¿cómo calculas tú el descuento? ¿Sí o no? Que el descuento o lo que te están descontando a ti es el valor original menos el valor final que tú estás pagando. Es básicamente este primer supuesto. El descuento es igual al monto que supuestamente deberías haber pagado menos el monto que sí estás pagando. Esa diferencia te da lo que te están descontando. ¿Ok? Esto aplica por si tú tienes, por ahí te dicen, oye, el televisor está a 100 soles, te doy un descuento de 20 soles, ¿cuánto es lo que vas a pagar? Simplemente despejas la fórmula. Ojo, esta fórmula de aquí la vamos a desglosar. Esto de aquí es solamente para entender la lógica. La fórmula de descuento, hay dos tipos de descuento que vamos a tocar más adelante, pero esta es la lógica fundamental que tenemos que trabajar ahorita. Descuento es igual al monto que tú deberías pagar, en teoría,
menos el monto que sí estás pagando, ¿no? Va con el ejemplo que acabamos de tener. Ahora, el valor líquido que tú vas a recibir o que a ti te calculan normalmente en los bancos, dentro del descuento, te van a descontar, obviamente, parte de su ganancia, lo que ellos quieren ganar, ¿no? Pero también te van a sumar a eso gastos y comisiones. O sea, no solamente te van a restar intereses, ¿ok? Perdón, descuento. No solamente te van a dar, no solamente te van a restar la tasa de descuento, sino también por ahí te van a incluir gastos y comisiones. Y tú tienes que estar bien alerta. ¿Por qué? Porque te van a decir, por ejemplo, que tasa de descuento 10%, empresa A. Tasa de descuento, empresa B. Y cuando tú haces tus cálculos o cuando a ti te entregan una fichita técnica donde va a estar el monto que al final tú vas a recibir, comparas las dos empresas y, oh sorpresa, no cuadran. O sea, ambas te dan montos diferentes. ¿Por qué? Porque cada una cobra gastos y comisiones diferentes. ¿Qué son gastos y comisiones? Normalmente es parte de lo que ellos también tienen que pagar a sueldos, etc. ¿Ok? También tienes que tener en cuenta esos criterios por ahí. No solo la tasa de descuento, sino también cuánto te van a descontar por gastos y comisiones. ¿Ok? Listo. Pasamos a la siguiente, que ya vamos a trabajar la formulita. Siguiente diapositiva. Uy, problemas técnicos. Vale, vale. Ya, a ver chicos. Ahora, esto de aquí lo estamos reforzando, lo vamos a tocar de manera breve, porque en teoría de rentas, o por ahí ya te voy adelantando qué es una renta, ¿ok? Una renta, en el tema, vamos a aclarar acá. En el flyer, yo sé que tú has visto anualidad, y yo te estoy hablando de renta. Tú te estarás preguntando, ¿me han estafado? No. Renta y anualidad son básicamente lo mismo. Anualidad es como el conjunto de rentas. Renta es el monto o la unidad pequeña. ¿Qué es una renta, Gianfranco? Una renta es una serie de pagos que puede ser uniforme, puede ser variable. Con uniforme o variable me refiero a que puede ser, por ejemplo, uniforme, el alquiler de un departamento, pagas la misma cuota siempre. Variable, cuando tú tienes que pagar un préstamo o incluso un bono de cualquier empresa o de cualquier institución soberana, normalmente tiene una tasa de crecimiento que hace que lo que tú en el mes 1 te pagan 100 soles, en el mes 2 te pagan 105 soles, en el mes 3 te pagan 106 soles. Entonces, ¿eso se considera una renta? Sí, porque una renta es una serie de pagos que la podemos identificar de dos formas, ¿ok? Lo podemos ver como lo que se paga o lo que se cobra. Lo que se paga, si es que tú has pedido prestado, por así decirlo, y lo que se cobra si es que tú has prestado. De manera simple, es una cuota, por así decirlo. ¿Ok? Van a haber varios tipos de rentas que nosotros vamos a trabajar normalmente. Vamos a tener bajo ciertos criterios, como, ya, excelente. Para no desviar mucho del tema, vamos a continuar con descuento, pero ya un adelanto de lo que es renta, y vamos a trabajar también con descuento, incluso a interés simple y compuesto. Ok, nosotros tenemos dos tipos de descuentos. Tenemos el descuento racional y el descuento comercial. ¿En qué se diferencian básicamente cada uno? Es más, ambos te van a dar lo mismo. El más usado es el comercial, como su mismo nombre lo dice. Es el más utilizado por los bancos. ¿Ok? Dentro de los tipos de descuentos, básicamente se diferencian en cómo se calcula. Uno se calcula sobre el monto futuro y el otro se calcula sobre tu monto actual.
¿ok? En términos generales y simples, para que se pueda entender esta parte, es como que yo te diga, tú tienes dos maneras de calcular lo que te están descontando, ¿no? Puedes pedir a la persona o empresa que te está aplicando el descuento que te diga la tasa, oye, ¿cuánto me estás descontando? Ah, te estoy descontando un 20%. Ese es un método. El otro método es, oye, ¿cuánto me estás descontando? Ah, ya, bueno, el precio original era 100 soles y lo que me vas a pagar ahora es 50 soles. El descuento es la diferencia. Básicamente se diferencian en eso, solamente en cómo se calcula, ¿ok? Ahora, vamos a ir algunas indicaciones por ahí tal vez dentro de la terminología. D es igual a descuento, S es valor futuro, C es el valor actual, I es la tasa de interés y N es el número de periodos, ¿ok? En el descuento racional, nosotros vamos a partir del supuesto que ya vimos anteriormente. Descuento, uy, ¿me permiten un minutito, chicos?
Ya, chicos, continuamos. Perdón, tengo un pequeño inconveniente ahí. Ya. Vamos a continuar con la parte de los tipos de descuento, como lo vimos. El descuento racional y el descuento comercial. ¿Sí? La fórmula básicamente nos va a decir lo mismo, solamente va a variar un poquito en la forma en la que lo calculamos. ¿Ok? Tenemos desde la fórmula para el racional, que es el descuento es igual a el monto futuro por 1 menos 1 sobre 1 más el interés por el periodo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros queríamos llevar un monto del presente al futuro, queríamos calcular ese valor futuro, ¿qué es lo que hacíamos? Aplicábamos la fórmula del interés compuesto o la del interés simple, ¿no? En este caso, la del interés simple era 1 más el interés por el tiempo, que era N, ¿no? 1 más el interés por el tiempo. Eso es para llevar un monto del presente al futuro. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer el proceso inverso? Quiero traer un monto del futuro al presente. Aplico su fórmula inversa. ¿Cómo? Simplemente invierto, ¿no? Si antes, obviamente como denominador tenía 1, ¿no? 1 más I por el interés, perdón, 1 más el interés por el tiempo, tenía como denominar 1, si yo invierto eso, me da 1 sobre 1 más el interés por el. Básicamente, no hay mucha lógica detrás de esto, solamente fórmula. Lo mismo aplica para el compuesto, la fórmula que tú tenías del interés compuesto para llevar de un monto presente a un monto futuro, simplemente aplicas inversa y calculas su valor presente. Ahora, ya tienes el valor presente de lo que quieres descontar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Restar. En este caso, nosotros estamos aplicando una multiplicación porque lo estamos haciendo sobre el monto futuro, ¿no? En el descuento racional lo vamos a hacer sobre el monto futuro. Por eso es que la fórmula se multiplica de frente por el monto futuro. En el descuento comercial se trata de aplicar una resta, porque básicamente es la idea de descontar a través de restas. Y en el descuento racional es a través de multiplicaciones. Es como aplicar un porcentaje, por así decirlo. El descuento racional es como si te dijera, te voy a descontar un 20%. ¿Cómo lo calculas? 20% sobre el monto que quieres descontar. En el descuento comercial, lo que tú harías es, te dicen, ese es el monto final, ese es el monto que deberías pagar, pero ahora me vas a pagar esto, ¿no? Restas y obtienes el descuento. Básicamente esa es la idea. Para no hacerlo muy extenso y poder ahondar ya en lo que es teoría de rentas, vamos a pasar al siguiente punto y ya lo vamos a ir explicando. Teoría de rentas. ¿Qué es lo que queremos ver justo el día de hoy? ¿Ok? La renta en realidad es una serie de pagos, como ya lo mencioné antes. Puede ser cualquier tipo de serie de pagos. Por ejemplo, ¿un alquiler es una renta? Sí, porque es una serie de pagos que vas a tener que pagar el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6, todo el tiempo que alquiles el bien, ¿no? Ahora, un préstamo, cuando tú lo tienes que pagar, ¿también es una renta? Sí, sí es renta, porque es una serie de pagos, ¿ok? Ahora, ¿puede ser una serie de cobro? También. Ponte, por ejemplo, los ingresos que recibe una empresa, sus ganancias, año a año, mes a mes, etcétera, ¿son renta? Sí. Y es más, tú en contabilidad vas a encontrar en muchos de los estados financieros o incluso en contabilidad misma el impuesto a la renta. ¿Qué es renta? Ya hemos visto que es una serie de pagos. En ese contexto, ¿qué sería la renta? Las ganancias de la empresa, que se convierten en una serie de cobros, que es lo que va ganando constantemente la empresa. ¿Sí? Eso es una renta. No hay mucha complejidad, al menos por esta parte. Teoría de rentas es un tema que, siendo sinceros, se debería abarcar al menos en
2 clases o incluso 3 clases. ¿Por qué, Gianfranco? Porque la renta se clasifica en 4 criterios. ¿Ok? Los tengo justo aquí en mi libretita. La renta se clasifica en 4 criterios. Tenemos según número de términos. Según número de términos hace referencia a cuándo inicia y cuándo termina. Por ejemplo, una renta, tenemos dos, la renta temporal y la perpetua. La temporal, ¿ok? Esto sí anótalo en tu cuaderno, para que ya te vayas con culturita general y teoría de rentas. Hay 4 criterios, hay 4 grupos, por así decirlo, 4 criterios, vamos a dejarlo. 4 criterios para poder segmentar todos los tipos de renta que hay, ¿ok? 4 criterios. ¿Cuáles son? Tenemos según número de términos, tenemos según fecha de pago, tenemos según fecha efectiva y último, según monto de cada renta. ¿Ok? Repetimos, según número de términos, según fecha de pago, tercero, según fecha efectiva y cuarto, según el monto de cada renta. ¿Ok? Ahora, dentro del primero, que era según número de términos, vamos a tener 2 categorías, temporal y perpetua. ¿Ok? En temporal es cuando tiene inicio y cuando tiene fin. Por ejemplo, un préstamo al banco, te prestas hoy y vas a terminar de pagarlo acá 5 años, acá 6 años, 10 años, 20 años, etc. Pero tiene un fin y tiene un inicio y un final. ¿Ok? No es que tú lo vas a pagar el resto de tu vida. Luego está la perpetua. La perpetua sí la vas a pagar por siempre o la vas a cobrar por siempre. Este es un tema también que se ve mucho en aseguradoras. ¿Ok? Luego tenemos según fecha de pago, tenemos inmediata y diferida. ¿A qué hace referencia según fecha de pago? Normalmente cuando tú vas a dar una renta, por ejemplo el alquiler de una casa, ¿ok? Tú alquilas un departamento. Hay 2 formas en las que lo puedes categorizar, por así decirlo. Por ejemplo, si tú coordinas con el que te está alquilando el departamento, tú puedes decirle que, oye, mira, los 3 primeros meses no tengo dinero, te puedo pagar a partir recién del tercer mes. Y el que te está alquilando te puede decir sí, te puede decir no, etc. Si te dice que sí, estaría entrando lo que es una renta diferida. O sea, que tú la estás empezando a pagar después de un periodo de gracia. Y tienes la otra que es de fecha inmediata. ¿Ok? Básicamente, cuando la pagas, según fecha, y cuando tú pides un periodo de gracia de acá a un tiempo todavía. Luego tienes según fecha efectiva, que es lo que más hemos visto que se ha visto en el temario todavía, que es la anticipada y la vencida. Mira, volvemos al ejemplo del alquiler. Normalmente, el que te hace el alquiler, si te dice, por ejemplo, oye, para que puedas vivir primero en mi departamento, págame un adelanto, págame desde ahora. Ya, eso sería una renta anticipada. Estás pagando antes de que se venza el periodo. ¿Y qué pasa si esta persona te dice, oye, págame a fin de mes todavía? Esa sería una renta vencida, a fin de periodo todavía. Y último, ya tenemos el último criterio que es, según monto de cada renta, tenemos la fija y la variable. La fija es el mismo monto para siempre o para todos los periodos. Un préstamo en el banco, siempre vas a pagar la misma cuota, es una renta fija, ¿ok? Porque estás pagando el mismo monto siempre. Una renta variable es, por ejemplo, si tú empiezas las ganancias de una empresa, ¿no? Son diferentes cada periodo, pero son renta, porque es una serie de pagos diferentes, pero renta. ¿Ok? Nosotros vamos a ver 4 por ahora, vamos a ver 4 por ahora, que ya después en las siguientes sesiones tal vez vamos viendo las demás, porque sí se va poniendo un poquito más complejo, sobre todo por las permutaciones que hay entre estas. Un ejemplo rápido, vas a tener, por ejemplo, una renta que se denomina renta perpetua uniforme anticipada. Estamos mezclando 4 criterios de los que ya hemos mencionado antes. Hay varias permutaciones,
Y son muchas fórmulas en este caso, pero vamos a ir poquito a poquito. ¿Okay? Esa es la idea de una renta. Ahora, la renta uniforme vencida, ¿ok? Que es la primera que vamos a trabajar. Como su mismo nombre lo dice, es renta, entendíamos que era una serie de pagos. Uniforme va a ser el mismo monto y vencida significa que la vas a pagar al fin de cada periodo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende más o menos la idea? Por ejemplo, un ejemplo de renta uniforme vencida, el alquiler de cualquier establecimiento. Tú pagas siempre a fin de mes, ¿no? Y normalmente el alquiler suele ser el mismo monto, no te dicen, oye, este mes me pagas esto, el próximo mes me pagas más, el próximo mes me pagas aún más. No, normalmente suele ser la misma cantidad. Entonces, renta, serie de pagos, uniforme, la misma cantidad siempre, vencida se paga a fin de cada periodo. ¿Ok? La fórmula es, normalmente aquí en renta, en teoría de rentas, las fórmulas lo que te van a ayudar es a calcular el monto, la sumatoria, ¿ya? La sumatoria de todas las rentas traídas al valor presente. Traídas al valor presente, ¿ok? Por ejemplo, si tú vas a una renta de 10 periodos, de 12 periodos en un año, cada mes un alquiler, ¿no? Tú vas a cobrar mensual, 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 mensual durante un año. Entonces, con esta fórmula, tú puedes calcular la sumatoria de esos 12 meses de renta. Lo mismo se va a aplicar para los siguientes tipos de renta. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Parte de, como lo vimos, en la renta uniforme vencida, se paga siempre a fin de cada periodo. ¿Ok? Ahí no va a haber mucho ajuste. Pero, ¿qué pasa en la renta uniforme? Si no me equivoco, sí. La renta uniforme anticipada. Aquí sucede algo muy curioso. Cuando se paga normalmente a fin de cada periodo, y es, por ejemplo, un año, lo que normalmente sucede es que el primer año, perdón, el primer mes es como si, va a actuar como si fuese un periodo de gracia. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir 30 días, un mes, y recién vas a pagar. Lo mismo en el segundo mes. Cuando tú haces tus cálculos, vas a terminar pagando de renta en ese año solo 11 meses. Aunque parezca loca, porque tú estás pagando del periodo al final todavía. O sea, no estás pagando en el primer momento. En cambio, en la anticipada, sí vas a pagar desde el primer momento. Entonces, tú vas a terminar pagando un poquito más, lo que sería un periodo más, por así decirlo. Básicamente se diferencian en eso. Tenemos la fórmula, donde el único ajuste que se hace es aumentar el 1 más el interés. Ahora, la renta perpetua uniforme vencida, yo sé que los nombres marean un poco, marean. Recuerda que todos estos tipos de renta que estamos trabajando son en realidad permutaciones. Estamos mezclando cosas. Mira, tenemos renta, que ya sabemos la definición básica de renta, que es una serie de pagos o cobros. ¿Qué te dice? Perpetua. ¿Qué entiendes por perpetua? No tiene fin, es para siempre. ¿Qué entiendes por uniforme? Que es constante. Perdón, que es fija, no varía, es el mismo monto para siempre. ¿Qué entiendes por vencida? Que se paga al final de cada periodo. Y así igualito para todos los tipos de renta que existen, que son 9. ¿Ok? Ahora, yo te dije que las fórmulas en teoría de rentas te ayudan a calcular la sumatoria de todas las rentas que se vayan a tomar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tienes una renta perpetua? O sea, tiene inicio, pero no tiene fin. O sea, tú vas a recibir cobros o vas a pagar hasta el último de tus días. O sea, de manera infinita, por así decirlo, ¿no? Porque si es una empresa, es una deuda que tiene que pagar por siempre, ¿no? Hasta que cierre la empresa prácticamente. Entonces, Gianfranco, ¿cómo calculo una sumatoria que se va hasta el infinito? Si nosotros miramos la fórmula que está arriba, que eran las dos, ya de los dos tipos que hemos trabajado antes,
Mira, nosotros teníamos que dentro de uno de los elementos estaba elevado a la menos n, y n es el tiempo. ¿Qué pasa en una renta perpetua? El tiempo es infinito. Por lo tanto, toda esa parte va a tender a 1. Como tiende a 1, se reemplaza por 1. Y la fórmula, al menos en renta perpetua, se reduce solamente a R sobre I. Y R era el monto de cada renta, o la renta en sí como tal, ¿no? El monto de cada renta, la cuota, por así decirlo, ¿no? Gianfranco, pero tú me has dicho que una renta perpetua tiene inicio, pero no tiene fin. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que puedo calcular un equivalente a todas esas rentas? Si son infinitas. Si yo me pongo a sumar, nunca voy a acabar. Si son infinitas. Aquí viene el descuento. ¿Qué hacía el descuento? El descuento lo que hace es hacer que un monto valga menos o que se descuente, pues, ¿no? Entonces, como lo vimos anteriormente, hoy con 10 soles compras un pollo, mañana con 10 soles compras medio pollo, y así sucesivamente, y llega un tiempo que con 10 soles ya no compras nada. Y yo te hago la pregunta, una vez que llega ese punto en el que ya no puedes comprar nada con esa cantidad de dinero, por más que te lo paguen hasta el fin de los tiempos, si ya no puedes comprar nada con eso, ¿tiene sentido que tú le sigas sumando la misma cantidad? Ya no, porque recuerda que nosotros estamos trayendo todas esas rentas al valor presente. Y si esos 10 soles ya no te sirven para comprar nada, o sea, ya no valen nada literalmente, esta fórmula lo que hace es, va a ser como una línea de tiempo. Va a haber un punto en el que a partir de ahí en adelante, por más que te paguen infinitamente, esas rentas ya no valen nada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para calcular el valor? Sumo desde el valor, desde el momento cero hasta el momento en el que ya no vale nada. Y ahí tengo una sumatoria. Es el equivalente a todas esas rentas de manera infinita. ¿Ok? Esa idea se llega a entender bien o hay algo en duda, tal vez, no se va a entender muy bien para que se pueda profundizar, porque esto sí es muy clave. Levanta tu manito si tienes alguna duda, tal vez. ¿Todo claro? Ok. Básicamente esa es la lógica, al menos en renta perpetua. ¿Ok? Porque el dinero va perdiendo su poder adquisitivo, va perdiendo su valor y va a llegar un momento en el que ya no va a valer nada. Entonces, cuando tú vayas a sumar su valor presente, vas a estar sumando 0, 0, 0, 0, 0 de manera infinita. No te va a aportar nada. Solamente sumas aquellos que sí llegan a generarte un poquito de valor. ¿Ok? En la renta uniforme anticipada es lo mismo, solamente se le hace el ajuste del 1 más el interés para poder calcularlo desde el inicio del periodo, no desde el fin del periodo. Y con eso creo que estaríamos cerrando esta parte, al menos de manera teórica, si no me equivoco, para entrar a algunos ejercicios. Excelente. Voy a compartir pantalla para ver algunos ejercicios en Excel, ya para ir cerrando esta partecita. Pero ¿qué tal hasta ahí? ¿Se ha entendido un poquito, tal vez? No mucho, bastante. ¿Quedaron dudas? Porque teoría de rentas sí es un poquito complicado. Quiero que al menos el día de hoy, teoría de rentas quede con los conceptos generales. Que te vayas con la idea de que teoría de rentas se clasifica en 4 criterios. Que los vimos. Y cada uno se categorizaba en 2 opciones o alternativas. El link, ya está aquí. Me uno para poder compartir estos ejercicios. Ok.
Excelente. Vamos a corregir esto. Ok. Ya, ok. Excelente. Mira, vamos a trabajar algunos ejercicios de interés, de tasa de conversión, para que ese tema quede bien claro. Nosotros vimos algunos lineamientos para poder convertir tasas. Por ejemplo, tienes una tasa del 12% anual, simple, y queremos su equivalente mensual. ¿Cómo hacíamos en estos casos? Recuerda que cuando era simple, simplemente la relación era directamente proporcional. Podías multiplicar o dividir dependiendo de qué es lo que querías. Si tenías una cantidad, por ejemplo, de años a meses, dividías. Si tenías de meses a años, multiplicabas. En este caso, tienes como dato una tasa de interés equivalente al 12%. Tienes el periodo que son 12, perdón, n que viene a ser 12, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? La tasa, que es 12%, en este caso, estás yendo desde el anual hasta el mensual. ¿Multiplicas o divides? Divides. ¿Por qué? Porque estás yendo de año a mes, de mayor a menor. Divides entre 12, ¿no? O entre la cantidad que tenemos acá de periodos, y tenemos que la tasa de interés equivalente es a 1% mensual. Eso es en manera genérica, simple, por ahí. Luego tienes 2% mensual a anual. Vamos a copiar aquí. Vamos a insertar. ¿Ok? Copiamos lo mismo. Al menos para que se entienda esta lógica, porque por ahí a veces no queda muy claro. Tenemos 2% y lo queremos llevar a años. También 12 periodos. ¿Okay? Aquí el cálculo es rápido. La tasa de interés, multiplicas o divides. Recuerda, está yendo de mes a año. Está yendo de menos a más. Multiplica. 12%. ¿Ok? Por 12, perdón. Tienes una tasa equivalente al 24%. ¿Ok? Este 24% al año equivale a un 2% mensual en interés simple. Nos vamos al interés compuesto, y estos ejercicios son similares. En el interés compuesto, voy a copiar este ejercicio. Estamos aquí. En el interés compuesto sí ocurre algo un poquito más curioso, por así decirlo. Ya, tenemos los ejercicios por aquí. Ya, aquí está. Aquí están los ejercicios. Bien. Acá sí vamos a cranear un poquito. Ya está. Insertamos dos filitas debajo. Ok, ya. De la misma manera, vamos a extraer estos dos datos que son importantes. Ya. Aquí la lógica ya cambia un poquito, ¿no? La tasa es 12%, 12%, pero 12% ¿qué? Anual, ¿ya? Y la quiero pasar ¿a qué? La quiero pasar a, voy a reducir esto para que se vea mejor. Ya está. De anual la quiero pasar a mensual. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el cálculo? ¿Recuerdas tu formulita? Era 1 más el interés, esto lo encerrábamos entre paréntesis, lo elevábamos a la n y a todo esto le restábamos 1, efectivamente, ¿no? Porque al principio sumamos 1 y obviamente al final también tenemos que restar 1 para que no se afecte el cálculo. Realizamos el cálculo, sería 1 más la tasa base, encerramos entre paréntesis, lo elevamos al periodo, ya, aquí recuerda
Aquí es potencia. Pero si tú querías pasar de una cantidad grande a una cantidad pequeña, tu potencia tenía que estar en fracción. Y si tú querías pasar de un periodo pequeño a uno grande, número entero. En este caso estamos de año a mes. Por lo tanto, tu exponente tiene que ser una fracción, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál sería la fracción que nosotros tendríamos que colocar? Si queremos pasar de un año, ya, para que se pueda observar mejor, un poquito más. Creo que sí. Esto de aquí no permite observar bien. Sí, ya. Ahora sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elevar a una fracción. ¿A qué fracción? 1 entre 2. Ay, no se escribe. 1 entre 2. ¿Por qué? Ya, mira, si yo lo dejo así, está elevado a un año. O sea, yo voy a llevar de una cantidad pequeña a una cantidad grande. Como yo quiero lo contrario, lo voy a expresar en fracción, entre 2. ¿Ok? Ahora, cierro todo esto y al final le tenía que restar 1. Un pequeño lapsus. Ok. Uno sobre 12. Esto elevado. Ahí, acá me faltó cerrar. Ahí está. Me faltó cerrar el paréntesis. Menos 1. Excelente. Ahora sí. ¿No? Y obtenemos una tasa equivalente a 95%. 0.95%. ¿Ok? Listo. Y lo mismo va a suceder con el resto de ejercicios. Vamos a agregar un ejercicio más. A ver. Listo. Ahora, aquí tenemos, de la misma manera, extraes tus datos, tienes como interés un 1.5% mensual, y lo quieres llevar ¿a dónde? Lo quieres llevar a años, anual. ¿Ok? ¿Cómo sería ahora en este caso? La fórmula, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés original elevado, abre paréntesis, acá sería número entero o fracción. Acá sería fracción. ¿Por qué? Perdón, sería número entero. ¿Por qué? Porque estamos yendo de mes a año. ¿Ok? De mes a año. Estamos yendo de menos a más. El número va entero. En este caso, lo quiero a un equivalente de un año. Si estoy de mes a año, ¿cuántos meses hay en un año? Hay 12 meses. Por 12. Elevado a la 12, perdón. Y a todo esto le resto 1. Y ya está. Lo cubierto porcentaje y me da una tasa del 19,56%. ¿Ok? Hay algunos ejercicios. Ahora, esto lo estamos viendo de manera sencilla, por así decirlo. O sea, estamos pasando de año a mes, de mes a año. ¿Y qué pasa si yo quiero pasar de trimestral a semestral? Ahí cambia un poquito. Mira, vamos a jugar un poquito con tu mente. El interés igual, en este caso 4%. Ya. Yo lo quiero trimestral, lo quiero a semestral. Ya, acá vamos a seguir una ruta, una hoja de ruta, ¿ya? Voy a traer la fórmula para que se pueda observar. Control C, perdón. Control C, Control C. Voy a copiar acá, para que la puedas observar. Control D. ¿Ok? Entonces, voy a tener igual, replico la fórmula, 1 más la tasa, cierro paréntesis, lo elevo, pero ¿lo elevo a qué? Ahí se complica un poquito la cosa.
Porque de trimestral a semestral no es como que de mes a año, ¿no? De mes a año, ¿cuántos hay? 12 meses, elevas a la 12. De un año a mensual, fracción, un doceavo, fracción. Ahora, ¿qué pasa que tienes trimestral a semestral? No es tan fácil. Vamos a hacer una jugada. Voy a poner entre paréntesis. Mira, voy a llevar trimestral a mensual y de mensual a semestral. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Por qué? Es más fácil así, ¿no? Porque de trimestral no tengo manera de multiplicarlo o de elevarlo a un número entero o una fracción de manera directa, porque no son fácilmente comparables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. Llevo el original, que en este caso es trimestral, a uno que sí pueda comparar al semestral, a meses. Ya. Ahora, quiero de trimestral a meses. Trimestral es mayor, es más grande que meses. Entonces, va a ser una fracción. Tu fracción sería un cuarto, ¿sí o no? Porque en un trimestre, perdón, un tercio. Ya es el sueño. A un tercio, porque en un trimestre hay 3 meses. ¿Qué más hago? Ahora, lo que te sale el resultado ahí es al mes, ¿ah? Por, ya lo tengo en meses, lo quiero llevar a semestral. De mes a semestral, de menos a más, número entero. ¿Cuántos meses hay en un semestre? 6 meses. Listo. Voy a poner entre paréntesis porque se me entiende mejor. ¿No? Cierro paréntesis. ¿Perdón? Aquí voy a incluir un paréntesis y aquí otro paréntesis. Voy a poner al final y le resto 1. Listo. Ya está. Voy a colocar aquí. Listo. Sí. Tenemos una tasa equivalente. Perdón, aquí hubo un error. Vamos a ver, vamos a corregir. Elevado a un tercio por 6 de 6 meses. Está bien. Ah, ya, acá hubo el error. Ahí está. Excelente. Ya está. Ojo, tengan cuidado con los paréntesis. ¿Okay? Lo que he corregido ahorita es básicamente esta operación. ¿Ok? Un tercio por 6. ¿Por qué? Porque estoy yendo primero de mes y luego le estoy pasando a semestral. Pero tiene que hacerse esta operación primero, porque si no el Excel lo interpreta de esta manera, hace primero este cálculo, arroja una respuesta y lo multiplica por 6. ¿Sí? Hay que hacer esa corrección. Y listo. Porcentaje, listo. 4% trimestral te equivale a 8,16% semestral. ¿Hay relación? Sí hay relación. No es que te esté dando una cantidad demasiado fuerte o que no tenga relación a comparación. ¿Ok? Hasta ahí se entiende más o menos la lógica que se hace en la conversión de tasas. ¿Queda alguna duda? Porque ya estamos llegando a la parte final del seminario. Creo que se habían enviado un link donde iban a enviar algunas consultitas. No sé si se me confirma ese puntito, por favor. Ok. Vamos allá. A ver qué dicen las preguntas. Ojo, chicos, no tengan miedo de preguntar. Creo que no me carga ninguna pregunta. ¿No? Ok. A ver, chicos. A manera de cierre, tal vez, un consejo, alguna recomendación, tal vez para los chicos que se quedaron. Yo sé que estos temas, cuando los escuchas por primera vez,
te hacen hasta doler la cabeza. Y lo digo por experiencia propia, te lo digo porque a mí también me ha pasado. Yo llegué a un punto en el que no entendía, me frustré, dije, no, finanzas no es lo mío, no la hago, tal vez esta no es mi área, tal vez no estoy hecho para esto, entre otras cosas, ¿no? A veces uno empieza a dudar, pero no, chicos, en realidad, sea el área que escojan, persistan, esfuércense, lean. Un consejo que a mí me marcó la vida, que a mí me sigue marcando la vida, creo yo, es, a manera de pregunta, te lo voy a hacer para cerrar. Eh, yo creo que aquí nadie puede negar el hecho de que por ahí tal vez te ha tocado un profe que ha sido malo. Por ahí tal vez te ha tocado Félix como profe de costos y presupuestos o de conta, tal vez. No, por ahí tal vez te ha tocado otro profe eh, que no ha sido muy bueno, que digamos, ¿no? Y no has podido aprender mucho en ese curso. A mí una vez un docente me dijo, si tú esperas a que el docente, a que el docente te motive, a que el docente te enseñe, entre comillas, pucha, te vas a quedar los 5 años de tu carrera esperando y te vas a quedar esperando hasta que termines tu carrera. Entonces tú tienes dos opciones. O agarras, buscas la manera y estudias. Ojo, que eso no es correcto, ¿eh? No estoy diciendo que sea correcto. Los profesores deberían tener un nivel decente para que puedan cubrir estos contenidos y puedan enseñar bien. Pero la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Nos duele, nos frustra bastante, pero a seguir adelante, buscar la manera, hay libros, hay inteligencia artificial, hay un montón de cosas. Exacto, ser autónomo es la clave, chicos. Mira, te voy a dar una comparativa, ¿ya? No importa de la universidad que seas, ¿ah? No importa la universidad que seas, porque profes malos hay en todas las universidades, hay en todas, en la Católica, en la Pacífico, bueno, tal vez en diferente proporción, ¿ya? Pero hay malos, hay malos. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar un antes y un después en tu vida profesional, en ti como profesional? Es que tú desde ahora te tomes las cosas en serio. Y de hecho, el que tú estés aquí ya es un plus porque indica de que tú estás buscando la manera de poder aprender, ya sea de cualquier manera, pero estás buscando aprender, ¿ok? Desearle el mejor de los éxitos a todos, sean autónomos, chicos, esa es la clave. Eh, gracias a todos por participar. Eh, ojo, chicos, va a haber docentes que los van a motivar en cualquier área, pero también van a haber docentes que los van a desmotivar. Que esa frustración no te desmotive, que esa frustración sea más bien, oye, mira, yo afronté estas dificultades, o sea que mi profesor venía, leía las diapositivas, pero yo me rajé, yo estudié, yo quemé pestañas, y aún contra todo eso, yo soy un buen profesional, yo tengo un nivel académico de alto rendimiento. Y eso es lo que caracteriza al San Martín. Porque falencias en San Marcos hay un montón, ¿eh? Pero el San Marquino, uff, el San Marquino es otra cosita. El San Marquino, tú no vas a encontrar en otra universidad a estudiantes como los de San Marcos. Porque los estudiantes de San Marcos, con todas las deficiencias que hay en la San Marcos y las que hay en cada facultad, logramos cosas increíbles. Reconocimientos por acá, que estudiantes que se van a la NASA, etcétera. Y tú te preguntarás, contra todo eso, contra todo lo que te he mencionado como dificultades, ¿aún así lo han logrado? El estudiante, el ser sanmarquino, el sentimiento. Una vez sanmarquino, nunca se deja de ser sanmarquino. Ya para cerrar, hay una encuestita de satisfacción en el chat. No se olviden de completarla. Mientras que vamos cerrando esta partecita, complétala, complétala.
Chicos, desearles lo mejor en realidad. Nunca dejen de aprender. Nunca pierdan la curiosidad. Nunca, nunca. Siempre pregunten. Nunca se queden callados. Siempre pregunten, todo, todo. Así tu profesor se reniegue. Así tu profesor se moleste. Así tu profesor se la agarre contigo. Pregúntale. Pásale pan, pe. Mentira. Pero pregunta. Consulta. Esa es la verdadera clave. Porque uno no sabe todo. O sea, incluso tu profesora, tu profesor no es un todo. Van a haber algunas cosas que tú, conforme vas avanzando, te vas a dar cuenta que no domina del todo. Pero igual pregunta, para poder complementar, para poder aumentar tu conocimiento, por ahí puedes aprender de otros compañeros, etc. Sin más que decir, chicos, espero les haya gustado este pequeño seminario. Próximamente se van a estar realizando más. Se vienen cositas. Ah, adelante, adelante. Uy, creo que alguien me levantó la mano. No, se emocionó, se emocionó. Bien, chicos. Pucha, ¿qué decirles de verdad? El mejor de los éxitos. Y nunca pierdan curiosidad por aprender. Nunca la pierdan. Por más que les toque un profesor malo, nunca. Siempre hay maneras de aprender. Nunca la pierdan, nunca la pierdan. Y si tú tienes la oportunidad de poder enseñarle a tu compañero, de compartir algo de tu conocimiento, hazlo. Hazlo. El conocimiento es para eso, para compartirse. Eso es lo más bonito que hay del conocimiento. Porque si el conocimiento fuese para quedarse para uno solo, olvídate, la humanidad nunca hubiese crecido. El conocimiento, la verdadera magia del conocimiento es el compartir, el que se pueda compartir y transmitir. Eso ha sido todo por mi parte, chicos. No se olviden de completar la encuestita por el chat y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Eso ha sido todo por parte de Rubén.